Ecuador es un país plurilingüe. En todas las provincias se registra la existencia de lenguas indígenas, incluso en la provincia insular de Galápagos. El estudio analítico acerca de las lenguas ancestrales en la comunicación de gobierno se realizó entre los años 2019 y 2020, que fueron marcados por 3 momentos: un periodo de normalidad, protesta social y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Está con nosotros la investigadora Elizabeth Castro, con la que hablaremos sobre este tema. Bienvenidos a este programa de La Tulpa, donde hablaremos sobre las lenguas ancestrales. Gracias por acompañarnos. Esta tulpa usted la podrá observar a través de todas las redes sociales de APAC TV y también por 5 Sentidos. Bienvenida, Eli. Bueno, pues ella es docente universitaria, es investigadora y pues ha tenido este interés por recapitular, por conocer, por abordar todo lo que se refiere a las lenguas ancestrales. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cristina, es realmente un honor estar en este espacio que nos permite difundir justamente los resultados de una investigación que viene desde 2016 y que hace poco pues logramos concluir, que aborda el uso de las lenguas ancestrales en el contexto de la comunicación gubernamental. Como bien lo dijiste, en 3 momentos claves de esta investigación: normalidad, protesta social, específicamente octubre de 2019, y emergencia sanitaria. Se revisaron contenidos en redes sociales, se trabajó con datos provenientes del último censo sobre el tema, sobre el uso de las lenguas ancestrales, y pues son resultados bastante interesantes que pues hemos venido a compartir el día de hoy. Bueno, entre algunas de todas estas lenguas ancestrales que marcan esa riqueza cultural que nosotros tenemos está el safiqui, el chapalá, el guaotededo, el quichua, por supuesto, que es, bueno, una de las lenguas pues más comunes y la que más se habla en Ecuador. Pero cuéntenos, ¿qué otras lenguas existen? ¿Cuál llamó más su atención? Bueno, partamos desde el hecho de que esta investigación viene enfocada en un profundo amor y sentir por los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Creo que las mal llamadas minorías hablantes son igual de importantes que el resto de población. Desde ahí parte y nace esta investigación, que enfoca el análisis riguroso y contenido en las redes sociales, que fueron 21 cuentas, por ejemplo, en la red social X, 21 cuentas en Facebook, 16 cuentas en Instagram, 16 cuentas en YouTube, dando un total de 556.722 publicaciones. Sobre esa base de publicaciones, que son más de 500.000 de publicaciones y un análisis de contenido, como te comentaba, es que nosotros hablo de nosotros junto con el director de la investigación, logramos establecer, por ejemplo, que una de las lenguas más empleadas es el quichua. Sin embargo, se pensaría que el shuar le sigue en el contexto de la comunicación gubernamental, pero no, es el guaotededo la que le sigue en uso en el contexto de la comunicación gubernamental. ¿En qué provincias está esta lengua ancestral? Las lenguas ancestrales como tal están distribuidas en todo el territorio, y justamente creo que se debe a la dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas, que no son de permanencia en un solo territorio, más bien tienen una dinámica, como ustedes he escuchado mucho referirse al tema Mindalae, y en realidad uno puede revisar la cartografía, que también es parte de la investigación, y mirar a través de colores y símbolos cuán rico es nuestro territorio en función de las lenguas que aún
están vigentes. Tenemos varias estadísticas referente al tema que, bueno, pues luego podría compartir el link de la investigación en su totalidad. Sin embargo, las más utilizadas en el contexto de la comunicación gubernamental durante los años 2019 y 2020 son 3. El quichua en un primer lugar, le sigue el huautededo y tercero está el shuar. Las otras lenguas de alguna manera han sido invisibilizadas, existen hallazgos importantes, pero son menores. Sin embargo, pues creo que para resaltar podríamos tener estas 3 como las más importantes. Y para que nuestros amigos quienes ya nos están viendo y quienes han estado también a la expectativa de esta entrevista, vayan un poco conociendo cómo se desarrolló la investigación, se analizaron las redes sociales de pues algunos ministerios, entidades de gobierno, ¿no? ¿Qué características tiene este contenido que emite pues las diferentes carteras del Estado para los ciudadanos? Sí, en efecto, los formatos también fueron analizados porque si bien es cierto, quienes están interesados en el estudio de las lenguas ancestrales conocemos que la transmisión o la tradición oral es sumamente importante. A pesar de ello, miramos que la infografía en formato textual y visual es lo que más utiliza el gobierno para comunicar en lengua ancestral. Podría venirse posterior a los hallazgos, a los resultados de esta investigación, mirar, por ejemplo, qué tan productivo puede resultar comunicar a los pueblos y nacionalidades pertenecientes a las denominadas minorías hablantes, qué tan efectivo puede ser comunicar a través de una infografía, sabiendo que lo más viable podría ser a través de la oralidad de un video o a través de un audio que podría ser quizá lo más recomendable. Sin embargo, a nivel de la comunicación gubernamental es la infografía la que más se utiliza, seguido de textos y también de algunos GIFs que, bueno, pues numéricamente es la infografía la que sobresale en este sentido. ¿Cánticos tal vez? No existen cánticos, pero esta investigación aborda también experiencias de países hermanos como por ejemplo Colombia, en el que el tema sonoro de las lenguas ha sido explotado de una manera increíble y que esto pues ha llamado la atención y se ha utilizado como estrategia también para que quienes hablan una lengua originaria se sientan atraídos por ellas y comiencen a revalorizar y a rescatar, a utilizar en diferentes contextos las lenguas ancestrales. ¿Cuál fue ese contenido que priorizó el Estado para comunicar en estos 3 momentos, ¿no? En un momento de protesta social, ¿qué era lo que se comunicaba? La temporalidad de la investigación planteaba los 3 momentos que habíamos mencionado. Digamos que en normalidad, dicho sea de paso, el año de las lenguas ancestrales fue el 2019 y uno creería que durante ese periodo de tiempo el Estado comunicó o al menos hizo un esfuerzo para comunicar en lengua ancestral. Sin embargo, vemos que no fue así. No hubo mayor esfuerzo o voluntad para comunicar en lenguas ancestrales durante el año que fue considerado por la UNESCO como el año de las lenguas ancestrales. En normalidad no ocurrió mayor movimiento en ese sentido. Durante la protesta social protagonizada por los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en octubre de 2019, tenemos apenas 2 hallazgos identificados en el análisis de contenido donde se utilizó las lenguas ancestrales. Y pues si somos un poco críticos, podríamos decir que siendo los protagonistas de aquella protesta social de octubre de 2019, los pueblos y nacionalidades, hubiera sido plausible una estrategia que conlleve justamente el comunicar durante esa temporada de crisis, que quizá también hubiera sido un apoyo para que aquel conflicto se venga menos si hubiéramos comunicado en códigos lingüísticos que los pueblos y nacionalidades reconozcan. Sin embargo, tampoco se dio un movimiento importante en relación al uso de las lenguas ancestrales durante octubre de 2019. Lo que no ocurre en 2020
cuyos meses que inicia en marzo de 2020, donde todos pues recordamos que fue el inicio de la pandemia en nuestro país, luego de que se decretara el estado de emergencia, ocurrió todo lo contrario. Las redes sociales gubernamentales vieron esa necesidad de utilizar las lenguas ancestrales para comunicar a aquellos que lógicamente por temas de distancia, por temas de diferentes ámbitos, no podían recibir otra información sino a través de las redes sociales, que pues ahora mismo, como yo lo digo, es el gran canal para comunicar, y bueno, pues sí se hizo un esfuerzo importante. En total, tanto en normalidad, protesta social y pandemia, tenemos un número de 759 publicaciones en redes sociales vinculadas con el uso de las lenguas ancestrales. Pero si vamos a un porcentaje y hablamos de que analizamos 500,000 publicaciones, que realizamos análisis de contenido de 500,000 publicaciones, estamos hablando de apenas el 0.14% de uso de las lenguas ancestrales en el contexto de la comunicación gubernamental. ¿Qué instituciones, de las 21 instituciones analizadas, incluidas la Secretaría de Comunicación, que es la instancia que pues dictamina la política comunicacional a nivel gubernamental, de las 21 instituciones, la que mayor cantidad de publicaciones o énfasis en la difusión de contenidos en lenguas ancestrales realizó fue la Secretaría de Derechos Humanos? Ellos trabajaron varias campañas comunicacionales en diferentes lenguas ancestrales. Quizá el mayor número justamente está en esta secretaría, pero de todos modos es importante que al menos las personas o los pueblos y nacionalidades que estén interesados en el tema de cómo se difunden las lenguas ancestrales a nivel de la comunicación gubernamental sepan que durante los años 2019 y 2020 fueron apenas el 0.14% de publicaciones difundidas en redes sociales que con contenido en lengua ancestral. Es relativamente bajo y justamente con este número identificado, nosotros quisimos buscar qué significa eso, qué significa ese número, y es donde nace el modelo de evaluación de publicaciones en redes sociales, que plantea una ecuación que permite identificar justamente si la difusión fue alta, media o baja. El resultado es más que evidente. Sin embargo, para elaborar esta ecuación fue necesario trabajar multidisciplinariamente con 2 matemáticos y con el director de la investigación para poder obtener una ecuación que nos permite identificar aquello. En ese sentido, como una de las conclusiones de la investigación, es que el gobierno durante los años 2019 y 2020 realizó menos de una publicación por persona que habla una lengua indígena en nuestro país, una tasa bastante baja. Y la estábamos viendo precisamente esta ecuación ahí en nuestra pantalla. Esta ecuación puede ya dar pie para futuras investigaciones. Así es. La ecuación puede ser utilizada por otros investigadores que quieran justamente evidenciar cuál es el manejo de contenido en función a la lengua ancestral más utilizada. Lógicamente la metodología está planteada y bueno, pues es únicamente un tema de reemplazar valores. Inicialmente, para obtener, no sé si la ecuación, sí, se está viendo la ecuación, Índice General de Publicaciones en Redes Sociales plantea el hecho de que tenemos 759 publicaciones realizadas, que es el número que les había mostrado, y que existen en nuestro país 691,108 habitantes que refieren a hablar una lengua ancestral, esto de acuerdo a datos censales vinculados con el tema. Y eso nos da un valor de 0.001 publicaciones por habitante que habla una lengua originaria. Es un número
que ya nos da la medida de que, bueno, pues a nivel gubernamental existe una deuda pendiente con los pueblos y nacionalidades, en el sentido de que no se están utilizando las lenguas originarias de manera pragmática, sino únicamente simbólica, porque hablamos de que la Constitución plantea el hecho de que tanto el quichua como el shuar son 12 lenguas reconocidas como oficiales y de relación intercultural. Sin embargo, miramos en la práctica que, si bien es cierto, los pueblos y nacionalidades realizan un esfuerzo importante, como por ejemplo APAC y otras asociaciones, los productores audiovisuales, algunos medios de comunicación comunitarios, realizan un esfuerzo importante por valorar esto que nos pertenece y que pues en otras naciones, en otros países desarrollados lo miran como un patrimonio intangible y pues lógicamente le dan la importancia que merecen, ¿no? Así en nuestro país y en otros países de realidades lingüísticas similares no ocurre esto, ¿no? Pero usted nos hablaba de un primer momento que fue el tema de la protesta social, donde no había mucha comunicación de gobierno, ¿no? en lenguas ancestrales. Un segundo momento que fue la pandemia, donde ya se hizo un esfuerzo mayor. ¿Qué era lo que se comunicaba en esta pandemia? Nos va a decir luego de este corte comercial. A nuestros amigos, quédense por favor atentos a esta tulpa, donde estamos hablando este interesante tema. Ya volvemos. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata apamurkankichu mama. Ari, maskapaylla. Kayka ña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachu kan. Vida maskayka chupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsay kan. Pay. Ya nos vamos. Cuidarás la casa y harás las cosas. Necesito jugar en libertad. ¿Me dejas? Estamos de vuelta. ¿Y qué lenguas conoce usted en casa? Cuéntenos. Y nos quedamos también con esta interrogante de qué contenido fue el que emitió el gobierno a través de sus redes sociales, el Estado, perdón, a través de sus redes sociales en temporada de pandemia. Bueno, lógicamente los contenidos que predominaron en la época de pandemia fueron los relacionados a salud pública, y es que existía la preocupación de que pueblos no contactados como los Tarahumänani no podían recibir información sino a través de lo que el gobierno podía proporcionarles, y se trabajó algunas campañas vinculadas con ese fin, buscar que todos conozcan las maneras, las formas de precautelar su salud, de buscar modos de que la gente se quede en casa, y los mensajes que nosotros pudimos observar en redes sociales fueron traducidos en la época de pandemia a varias de las lenguas ancestrales, ¿no? Sin embargo, como había mencionado y también como futuras líneas de investigación, sería ver
qué repercusión tuvieron aquellos mensajes, porque sabemos también que las lenguas ancestrales son de oralidad y al nosotros mostrar una infografía como elemento discursivo para los pueblos y nacionalidades que en su mayoría pues gramaticalmente quizá no reconocen a la lengua, podríamos establecer una futura línea de investigación para identificar justamente eso, si tuvo o no tuvo un impacto. Pero en la generalidad, durante la época de pandemia, existió un alto porcentaje de información vinculada con salud pública, seguida también de información de tipo cultural y, lógicamente, pues otro tipo de publicaciones de menor importancia. Bien, este tema que usted menciona de que gramaticalmente de pronto no se conoce a la lengua, ¿cómo se logra interpretar? Se logra interpretar como una especie quizá de falta de acuerdos entre los pueblos y nacionalidades que en el caso del quichua, por ejemplo, no han logrado consensuar una sola gramática y eso limita mucho en función de un tema de enseñanza y aprendizaje de la lengua ancestral. Muchas veces los gobiernos han incorporado carteras de Estado vinculadas con la interculturalidad o muchos GATS también han hecho lo propio. Sin embargo, creo que va mucho más allá. Va en el sentido de saber y reconocer que cada lengua tiene una dinámica distinta y que no podemos dejar de lado lo que ya he dicho creo que en varias ocasiones, de que esto tiene que ver más que con un tema gramatical, con una cuestión de tradición oral y del compartir generacional de todo aquello que nos conlleva el uso de las lenguas ancestrales, que es más complejo de lo que podría apreciarse a simple vista. Desde el 2016 hasta la fecha, ¿no? Hasta el 2024 que duró 2023. la investigación. 2023 que duró la investigación, son 8 años. En todos estos 8 años de estudio de las lenguas ancestrales, bueno, aquí tenemos el dato también de que se analizaron los históricos de 74 redes sociales. ¿De qué otras maneras podemos contribuir a quizá fomentar campañas, ¿no? Porque estamos viendo que se comunica cuando hay momentos decisivos, cuando hay momentos críticos o de crisis, pero debería haber una campaña permanente para que no se pierdan, para que se rescaten, para que se mantengan vivas nuestras lenguas ancestrales y también como un derecho ciudadano, ¿no? De estar siempre informados de todo lo que está haciendo el Estado. Sí, de hecho esto tiene que ver mucho con la voluntad política de cada gobierno y sin embargo no es únicamente responsabilidad del gobierno, tiene que ver mucho con el sentir de los pueblos y nacionalidades y de organizaciones que apoyen justamente a los pueblos y nacionalidades para que pueda existir una real difusión de todo lo que tiene que ver con el uso de las lenguas ancestrales. Dentro de la misma investigación podemos revisar incluso que ni siquiera la existencia de una ley de lenguas, como en el caso de algunos países hermanos, garantiza el uso de las lenguas ancestrales en el contexto de la comunicación gubernamental. Sin embargo, existen experiencias bastante valiosas, como por ejemplo el hermano país de Bolivia, donde prácticamente es una política de Estado y lógicamente eso también tiene que ver con un tema de la cantidad de habitantes que tiene Bolivia relacionado al uso de las lenguas ancestrales. Tienen ellos una dinámica muy interesante en el uso de las lenguas ancestrales que podríamos replicar. Ellos manejan noticiarios, por ejemplo, en lengua aymara, que es lengua oficial. Y otro dato interesante también, como te había comentado, en Colombia, que quizá tiene
algunas particularidades similares a nosotros como país. Ellos también están tratando de propender el uso de las lenguas ancestrales, buscando convertirlas en algo que no tenga que ver con tradición, sino con una moda. Entonces ya depende mucho de las estrategias que se plantee cada gobierno, de la voluntad política de cada gobierno por fortalecer este patrimonio intangible que nos hace a los ecuatorianos tan ricos en ese sentido, y al mismo tiempo el esfuerzo que cada agrupación perteneciente a los pueblos y nacionalidades pueda realizar, y la academia, lógicamente la academia, que quizá entre estas tres instancias puedan converger en un sentido propositivo para plantear al menos una política de uso de las lenguas ancestrales. Te comentaba fuera de micrófono que hace poco elaboré un artículo científico para un libro de la UTPL, de la Universidad Técnica Particular de Loja, analizando justamente el uso de las lenguas ancestrales durante las celebraciones ancestrales, ¿no? Hablamos de Paucarraimi, Inti Raymi, hablamos de Collarraimi, hablamos de todas aquellas festividades en las que miramos que todo es monolingüe. Entonces sería interesante quizá partir desde aquella dinámica, desde aquella lógica en la que los protagonistas son pueblos y nacionalidades. Y también dentro del contexto de la investigación había dialogado con varios actores vinculados con el tema de las lenguas ancestrales, y pues ellos consideran que dejar que la totalidad de la difusión sea en una lengua ancestral es segregar a la lengua, al español como idioma oficial, ¿no? Y que lo más coherente sería un 50-50, es decir, tampoco podemos ser extremistas y decir, no, hay que utilizar a como dé lugar las lenguas ancestrales. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son importantes, pero no son suficientes. Entonces, de alguna manera debería crearse una especie de trabajo articulado entre el gobierno, las instancias que tengan la responsabilidad de quizá fomentar el uso de las lenguas ancestrales. Tenemos un consejo de la igualdad vinculado con el tema de pueblos y nacionalidades, tenemos una defensoría del pueblo que de alguna manera pues debería garantizar el derecho que tiene la población denominada minoría hablante de recibir información del Estado en su lengua. Tenemos también a la Secretaría de Derechos Humanos, que de alguna forma ha identificado como una responsabilidad el compartir información en lenguas ancestrales, sabiendo que existen pueblos y nacionalidades que manejan las lenguas ancestrales. La academia como tal también la tenemos, quizá podría ser un ente mediador para formular. También la Universidad Amauta Huasi, ¿no? Exactamente. Entonces, todo existe. Política pública existe, las instituciones y su aparataje gubernamental existe. Tenemos también el interés de los pueblos y nacionalidades de que su lengua pues se difunda, se conozca, se valore y se transmita. Y creo que lo tenemos absolutamente todo. Aquí creo que hace falta nada más una cohesión, que lógicamente puede ser desde la academia, para dar un primer paso en lo que podría ser una política de comunicación que plantee el uso de las lenguas ancestrales, ¿no? Y pues de esa manera podríamos introducirlas dentro del discurso de la comunicación gubernamental, y quizá por ahí que sea una política de Estado el utilizarlas no de manera simbólica como se ha hecho hasta ahora, sino de manera pragmática. Y cuando hablamos de pragmatismo, hablamos de que sirva, de que sea útil, de que el mensaje llegue, y analizar cuáles serían los mecanismos más idóneos, que con seguridad y luego de la investigación miramos que la infografía no es uno de ellos. Quizá el mensaje ni siquiera llega a un mínimo, y sabiendo que son tan pocas los impactos que han hecho en redes sociales en función del uso, hablamos de 759 publicaciones en medio millón de publicaciones analizadas, es relativamente bajo y escaso. Bueno, y también tenemos una rica cartografía, ¿no?, que contiene 16 mapas. Entonces en ellos podemos también observar, si producción nos ayuda también, vamos ahí a proyectarles estos mapas donde vamos a ver esta riqueza también de nuestras lenguas. Y comentábamos también de que en todas ellas, usted mencionaba de que se habla más de un idioma, de una lengua ancestral. Ajá, sí. En realidad, si nosotros miramos los mapas, podemos observar en colores
Ese mapa es uno de los más importantes. En ese mapa podemos mirar la diversidad lingüística que tiene nuestro país. Incluso... Y todas las lenguas. Y los colores realmente pues nos dan la medida de lo rico que es el Ecuador en función a las lenguas que ahora mismo se hablan. Existen dos datos interesantes. La UNESCO plantea que existen 14 lenguas ancestrales. Sin embargo, en Ecuador. Sin embargo, según datos del último censo vinculado con el tema, nos habla de que son 13 lenguas. Entonces, esta cartografía está construida en función justamente de estas 13 lenguas ancestrales y ustedes pueden observar allí que están identificadas en cada provincia. No podemos decir que en Imbabura, por ejemplo, se habla específicamente el quichua. ¿Qué otras lenguas hablamos aquí? En Imbabura podemos encontrar otro tipo de lenguas, como por ejemplo el aguapí, el shuar, algunas otras. Lógicamente, en mayor medida tenemos el quichua, pero podemos observar en la misma cartografía que existen otras lenguas. No podemos hablar de que no exista una lengua predominante. Lógicamente existe una lengua ancestral predominante, pero las otras coexisten. Y eso es lo interesante de esta investigación, que queda demostrado de que en realidad los pueblos y nacionalidades, por su misma dinámica social, económica, política, están recorriendo el país, y fruto de ello justamente es esta riqueza de lenguas que aún conservamos y que podríamos potenciar. Si queremos establecer algunas estrategias a nivel comunicacional, deberíamos justamente considerar aquello. Si el gobierno quisiera establecer una política comunicacional vinculada al uso de lenguas ancestrales, debería reconocer eso, que no es que se habla una sola, que quizá existe en mayor y en menor medida el uso de las lenguas ancestrales en cada provincia, pero que a la final el tema es que en todo el territorio ecuatoriano las 13 lenguas ancestrales coexisten, existen y se mueven con una dinámica fabulosa que nos permite mirar en la cartografía. Sí, bueno, en esta parte de acá de Imbabura estoy tratando de recordar ¿cómo se llama? Bueno, pero es pegado hacia Alita, ¿no? Que tenemos acá esta riqueza también de culturas. Chapalá, por ejemplo. Chapalá, ajá. Sí. Y que también... Bueno, pues, acá tengo justamente, en mis apuntes tengo las lenguas que numéricamente se hablan más y me gustaría citarlas, y posteriormente pues las personas que estén interesadas en conocer más a profundidad la investigación podrían consultar googleando la investigación que tiene por nombre Uso de las lenguas ancestrales como soporte vehicular de la comunicación gubernamental. ¿Dónde la pueden encontrar? Pueden googlearla, pero también está disponible en el repositorio de la Universidad de Santiago de Compostela, y lógicamente también podríamos colocar un link en la descripción para poder compartir esta investigación, que es bastante extensa y que, bueno, pues nos ha dado mucho gusto realizar. En un primer lugar, como te decía, tenemos el quichua con 508 publicaciones evidenciadas, seguida de el Huautededo con 112, que es lo que te decía, que bueno, pues no es una regla de que si bien en el Ecuador se reconocen de manera oficial al quichua y al shuar, acá tenemos que la dinámica del año 2019-2020 nos dio al Huautededo como segundo en el uso de lenguas ancestrales en el contexto de la comunicación intercultural con 112 publicaciones, seguida por el shuar con 87. Luego tenemos al Chapala con 27, luego tenemos al Zafiki con 20 y finalmente al Zápara con 5. Las otras lenguas ancestrales que pudimos ver en la cartografía no aparecen dentro de la difusión de gobierno, lo que también nos hace pensar del por qué. Si bien muchos pueden quizá decir están en peligro de extinción, pero yo creo que todo esfuerzo es plausible si se considera el hecho de que exista un número de hablantes importante, pues hay que hacer un esfuerzo también para que se pueda comunicar a ese número de minorías hablantes. Sí, bueno, tenemos también la expectativa de nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, y vamos a compartir algunas de sus inquietudes,
A ver, vamos a buscar aquí en nuestro teléfono. Usted coloca APAC TV y pues ya le va a salir nuestro programa en vivo. Entonces vamos a buscarlo y vamos a ver. Vamos a observar las preguntas que nos tienen nuestros amigos. Aquí está nuestro en vivo. ¿Cuál fue la impresión que tuvieron también los directores de esta investigación, todas las personas que se vincularon desde la Universidad de Compostela hacia esta investigación al ver que existe tanta variedad de lenguas en el Ecuador? Bueno, pues realmente el sentir de las personas que formaron parte del Tribunal de Evaluación de la Investigación estuvieron muy complacidos al mirar una cartografía vinculada con el uso de las lenguas ancestrales y posteriormente el análisis de contenido que se hizo a las 500.000 publicaciones en redes sociales para luego concluir en un modelo de evaluación de las publicaciones en redes sociales que termina siendo una ecuación. Prácticamente comenzamos desde el ámbito de la comunicación y terminamos en un tema numérico, un tema matemático bastante enriquecedor y bueno, pues ellos consideraron importante que se difundan los resultados y por eso es que estamos acá. Además de ello, otorgaron el cum laude a la investigación, que es una denominación a la excelencia por parte de esta investigación. Y nada, ellos hablaban mucho de que era si bien tú mencionabas que eran desde el año 2016, sin embargo, dentro de esta investigación están 3 investigaciones que de alguna manera se enmarcan en esta temática del uso de las lenguas ancestrales. ¿Y estas 3 cuáles serían? La cartografía, sobre las lenguas ancestrales, el uso de las lenguas ancestrales en el Ecuador. El segundo punto sería el análisis del contenido vinculado con el uso de las lenguas ancestrales en las redes sociales y los numéricos que pues nos arrojan de que en el Ecuador la comunicación gubernamental fuertemente difunde contenidos en redes sociales. Sin embargo, hablamos de una comunicación monolingüe y al hablar de las lenguas ancestrales es únicamente un uso simbólico de estas y posteriormente el modelo de evaluación del contenido difundido en redes sociales en función a la lengua o idioma empleado. También es interesante resaltar que dentro de este análisis, de esta búsqueda, encontramos también difusión en inglés, difusión en otros idiomas, que nos da la medida de que la fórmula, por ejemplo, puede ser utilizada o empleada para quienes estén indagando temas vinculados con esta investigación o con investigaciones similares. Bien, vamos a leer las preguntas de nuestros amigos. Dice, estamos en el decenio de las lenguas indígenas del mundo. ¿Se tienen datos de cuánto ha invertido el Ecuador en la recuperación de las lenguas ancestrales del país? Bueno, no se tienen datos de cuánto han invertido, pero podríamos decir que justamente los resultados de la ecuación nos da la medida y quizá una posible respuesta a la pregunta que acaban de realizar. De inicio, podríamos decir que el Estado ha realizado durante el periodo de análisis 0.001 publicaciones por persona que habla una lengua ancestral. Si es que quizá eso puede responder a la pregunta. Y si hablamos de un tema de inversión, pues podríamos realizar de alguna manera una analogía para poder establecer esa respuesta a la pregunta de la persona que acaba de hacerlo a través de redes. Relativamente bajo y escaso. Dice Aya Tushui, ¿por qué cree usted que medios de comunicación grandes como Ecuavisa, TC, Teleamazonas no usan las lenguas ancestrales? Bueno, justamente dentro de la investigación nosotros encontramos que de acuerdo a datos proporcionados por la Cordicom,
Si bien aquellos medios a los que hace referencia la pregunta no están dentro de este estudio, pero en el 2018 y 2019 sí existieron medios de comunicación que le apostaron al uso de las lenguas ancestrales. Y estos medios fueron en su mayoría medios impresos. Yo creo que la respuesta de por qué los grandes medios de comunicación no utilizan lenguas ancestrales es porque ellos comunican a una mayoría hablante sobre la cual pues sus mensajes invaden un tema comercial. Las lenguas ancestrales, quizá el hecho de que no las utilizan es justamente a que responde a un tema de que es un número de 600,000 habitantes que utilizan las lenguas ancestrales y quizá eso no repercute comercialmente. Puede resultar un poco crudo decirlo de esa manera, pero creo que es una realidad. Y lo mismo creo que ocurre con el tema de la voluntad política de los gobiernos que en su momento no ven como una inversión, entre comillas, el tema de fomentar el uso de las lenguas porque son apenas 600,000 los hablantes de una lengua. Pero si vamos al tema quizá de rédito político que pueden obtener al usar las lenguas ancestrales, dejando eso de lado, vamos a una responsabilidad social que tiene un gobierno de comunicar a todos por igual. Y es por eso que cuando menciono el hecho de la responsabilidad que podrían tener instancias de gobierno y también la academia como tal, en el sentido de utilizar a las lenguas ancestrales, independientemente de un tema populista, independientemente de un tema político, existe una responsabilidad. Un tema de derechos humanos también. Exactamente. ¿Cómo apoyar a la conservación de la lengua quichua en los niños dentro de sectores como la cuenca del lago San Pablo, que está aquí cerquita de nosotros? Pregunto esto porque aunque los padres hablan el quichua, los niños están dejando de aprender, nos dicen. Yo creo que, y bueno, no solo porque yo lo crea, sino también porque está fundamentado en la investigación, lamentablemente, en realidades como por ejemplo el país México, o en realidades de similares características a las nuestras, lastimosamente, y lo digo con mucho pesar, existe evidencia de que los jóvenes comienzan a avergonzarse de la lengua originaria. Uh-huh. Y yo creo que ahí existe una enorme responsabilidad del núcleo familiar en la que podrían utilizar la lengua y lo están dejando de hacer. Tenemos como aliado al tema de las redes sociales, pero también tenemos como enemigo a las redes sociales, porque miramos que nuestros jóvenes, hablemos de un entorno cercano, nuestros jóvenes quichuahablantes, se ven invadidos del uso de las lenguas, del uso del español y lógicamente de lo que implica usar el español para relacionarse en un contexto inmediato, ¿no? Y dejan de lado el tema del uso de las lenguas ancestrales porque simplemente no hay una dinámica que permita ese uso. Pero creo que podría iniciarse desde el revalorizar o el hecho mismo de volver a lo inicial, al tema de la tradición oral, lógicamente por el tema de la globalización, de la modernidad, todos nos hayamos sometidos a menos tiempo de compartir en familia. Antes el enemigo silencioso de aquella tradición oral era la televisión, ahora lo son los medios telemáticos, tecnológicos, redes sociales, etcétera. Y creo que debería ser una responsabilidad familiar de aquellos que, perteneciendo a un pueblo y una nacionalidad, quieren rescatar a las lenguas ancestrales. Y ese es el esfuerzo que debería hacerse. Comenzar desde el seno del hogar, uh-huh, de aquellos que, sabiendo que en su momento aprendieron una lengua ancestral a través de la tradición oral, pueden volver a hacerlo con sus hijos. Como había comentado, los gobiernos han intentado trabajar este tema de crear carteras de Estado con la palabra interculturalidad, pero vemos que eso prácticamente es una especie de saludo a la bandera, que no existe más allá que la palabra para justificar o simbólicamente decir nos preocupamos por. Esto es un tema conjunto, que
que nos hace responsables a todos. Y justamente ese querer revalorizar redescubrir los porqués de la pérdida de nuestras lenguas originarias es una de las motivaciones que en lo personal tuve. Tuviste la oportunidad de leer algunas líneas de la investigación, Cris, y recordarás que en algunas páginas menciono de que en el caso nuestro, en el caso de los otavaleños, indígenas, mestizos, pues existía esa tradición oral al punto de que nuestras abuelas hablaban quichua por un tema de relación intercultural, pero eso quedó hasta una generación y en adelante ya no existió ese compartir. Entonces, esto es un tema que nos compete a todos. Lo que me alegra sobremanera es que existen, por ejemplo, medios de comunicación como APAC que se preocupan justamente por el tema de transmitir alguna programación o cierto tipo de contenidos en lengua ancestral, Radio Ilumán también, y otros medios de comunicación, Runa Estéreo también. Existe Corape, existen algunas otras organizaciones y también esfuerzos importantes por preservar las lenguas, pero creo que tenemos que ir más allá de lo que está escrito en esta investigación y mucho más allá de los esfuerzos que cada uno de nosotros hemos hecho. Y enamorarnos también de esa riqueza cultural que tenemos aquí en nuestro país. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. ¿Ya nos despedimos? Bien. Bueno, hemos querido seguir en este diálogo, pero ya producción nos dice que debemos finalizar. Bueno, también en este día de San Valentín, que se celebra también el Día del Amor y la Amistad, hemos abordado este tema de las lenguas ancestrales y pues en este gran esfuerzo que, como ya lo hemos mencionado, debemos hacerlos todos estamos llamados a recuperar, a aprender de a poquito también el tema de las lenguas ancestrales. Y como ya hemos mencionado también, este hecho de que los pueblos y nacionalidades están en todo el territorio nacional por su dinámica vinculada al comercio, a las artesanías, ha permitido que pues las lenguas ancestrales sigan vivas aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y pues esperar que en algún momento podamos estar aquí contándoles buenas nuevas respecto a quizá algunos esfuerzos que continuemos haciendo vinculado a investigaciones referentes a pueblos y nacionalidades y lenguas ancestrales. Bien, bueno, en mi blusa ustedes la pueden encontrar en Modatex Otavalo, así como muchos otros bonitos diseños de blusas bordadas. Mi nombre es Cristina Ortega, hemos estado aquí en La Tulpa desde APAC TV.